Bedibar Tabam, o sea que hay que enseñar a los hijos la Torá y hablar sobre las palabras de Torá. Entonces dice, Bedibar Tabam, hablarás de ellas, Beshibteja bebeiteja, cuando estás sentado en tu casa, Ubelechteja baderej, y cuando vas por el camino. Por ejemplo, si estás manejando, hablarás palabras de Torá, te enganchás en un shiur. Acá tenemos un ejemplo. Estamos sentados en casa, estamos en el auto, Ubelech Pejabaderes cuando vamos por el camino, Beshoj Beja cuando nos acostamos, Unkumeja cuando nos levantamos. Siempre la Torá nos protege y está con nosotros. Y el Ayom Yom de ahora, de hoy, nos muestra una visión jasídica muy profunda y muy interesante. ¿Qué quiere decir y hablarás de ellas al estar sentado? Dijeron nuestros sabios, si hablarás en ellas, el versículo se refiere a palabras de Torá. Sin embargo, en la dedicación a la Torá existen niveles diversos. Y aquí se explican todos esos niveles. Beshibteja bebeiteja, cuando estás sentado en tu casa, se refiere a la dimensión de la neshama, del alma, en lo alto, en el depósito de las almas antes de su descenso al mundo inferior, donde se dedica a la Torá. El alma, antes de venir a este mundo, está beshibteja bebeiteja, está sentada ahí en el lugar privilegiado que tienen las almas debajo del trono divino. Antes de venir acá a este mundo inferior, a dedicarse a refinar al mundo y estudiar Torah. ¿Qué significa cuando andas por el camino? Alude al periodo en el cual el alma desciende de mundo en mundo y de nivel en nivel hasta arribar al mundo inferior para investirse en un cuerpo material y comienza a andar por las sendas de este mundo. El andarás por el camino se refiere al trayecto que tiene el alma por este mundo, haciendo lo que tiene que hacer. Y después viene hasta la ancianidad, hasta cuando te acuestas. Cuando se acuesta se refiere al día final, a los 120 años, lo que viene después. Incluso entonces la Torá habrá de resguardarlo. Como se explicara en el capítulo 6 de Avot, hasta al levantarte, ukumeja, cuando te levantes, que es cuando te levantes, como fuera dicho, cuando despertarás a tu discurso, que esto se refiere cuando resuciten los difuntos. O sea que acá en el Shema, las palabras de Torá nos resguardan permanentemente. Incluso a la Neshama antes de entrar al mundo y después de cuando pasa por el mundo y cuando se va de este mundo y cuando va a retornar a este mundo. Bueno, estamos en Pashat Ekev. Ekev representa aquellas mitzvot que nosotros pisoteamos con el talón. Ekev quiere decir talón. Y que de repente no le damos mucha importancia. Pero como estudiamos hoy a la mañana en el Shiur, en el Shil, en Agüero, se refiere a que eso nos trae las bendiciones más grandes en nuestra vida. Entonces, pero muchas veces nosotros vemos en el mundo, vemos personas que uno dice, y este Meshigener, ¿no es cierto? Que parecería como que no anda con todos los soldaditos ordenados. Pero no hablamos de gente que tiene capacidades limitadas o capacidades especiales, que eso uno lo entiende. Hablamos de gente que parece normal, pero de repente tienen reacciones que los soldaditos no están ordenados, que reacciones raras, que nos complican la vida. ¿No? Gente que uno podría tener un muy buen pasar, ya sean familiares, ya sean compañeros de estudio, compañeros de trabajo, compañeros comunitarios del Shil, y de repente nos molestan, nos hacen la vida difícil.
Y uno quiere estar más ordenado, quiere estar más tranquilo y no te dejan. Vamos a mirar lo que dice la parshá de la semana. Vamos a entender qué tal Eduardo de Wild, el odontólogo de Wilde. ¿Qué tal? Todo bien, Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Saludos. Bueno, vamos a ver de la parshá de la semana unas enseñanzas maravillosas que como siempre nos enseñan a tener una mejor calidad de vida. Como dijimos antes, Ubelech Tejabaderech, la parshá de la semana nos enseña a andar por el camino para hacer lo que tenemos que hacer en el mundo. Con un pequeño prólogo para que se entienda lo que venimos hablando ya hace un par de semanas, a partir que comenzamos el quinto libro de la Torá, el Sefer Bamidbar, donde Moshe le habla al pueblo de Israel y lo prepara para este Belech Tejabaderech, para cuando va en el camino, cuando va a entrar a la tierra de Israel y tener que hacer toda la actividad que correspondiente para hacer de este mundo una morada para Hashem, refinar al mundo. Entonces, entre otras cosas, Moshe ahí cuenta cómo fue toda la historia con las primeras lujot, las primeras tablas de la ley, que las tuvo que romper, y después le pidió a Hashem que perdone al pueblo, y después Hashem le dijo, vení, subí de vuelta, subí al monte, ¿y qué le dice? Le dice, Psol Lejá. Psol Lejá quiere decir tallá para vos. Y después, una vez que hayas tallado las lujot, que se refiere a la segunda lujot, la segunda tabla de la ley, las vas a poner en el arón, las vas a poner en el arca, con los pedacitos de las primeras lujot. ¿Qué significa psol lejá, tallá para vos? Y sobre esto vamos a hablar. Dice el Talmud, cuenta, creo que Rabbi Hanina cuenta el Talmud que del Psol quiere decir talla. Pasal en hebreo es un artesano, estas personas que tallan, que hacen figuras, etc. Pero psol también viene de la palabra psolet. Psolet quiere decir desperdicio. Pero muchas veces uno talla cosas, a veces cuando uno pule las gemas de los diamantes, quedan pedacitos por ahí de oro, de diamante, quedan de costado. Ustedes saben que eso es un desperdicio, pero eso también se puede usar y eso vale mucha plata también. Ese es el psolet. Viene la Gemara y dice que Moshe se volvió rico de ese psolet, de esos desperdicios de las piedras de zafiro con las cuales él talló las tablas de la ley. ¿Qué quiere decir que Moshe se volvió rico? Primero no se entiende, en realidad todos los Yehudim eran ricos. ¿Por qué? Porque como cuenta la Torá, que cuando para salir de Egipto, los mismos egipcios les daban utensilios de plata y oro, y cada uno tenía no sé cuántos burros, está escrito, burros llenos, cargados de mercadería, cargados de valores. Entonces se supone que Moshe también era rico. Dice que Moshe era una persona más espiritual. Mientras los Yehudim se ocupaban de recolectar el oro y la plata de Egipto, Moshe fue a buscar los restos de Yosef. Los restos de Yosef Atzadik, que Yosef Atzadik le pidió a sus hijos que los recuerden y los lleven con él a Israel. Y se aprende de distintos versículos que no solamente eran los restos de Yosef, sino de todos los hermanos, de todos los que fueron las cabezas de las tribus, o sea, los hijos de Jacob. Pero Moshe se ocupó de eso. Hay toda una explicación cómo lo hizo Moshe, pero eso es tema por otro shiur. Estaba escondido en el Nilo y Moshe lo llamó y se elevó. Lo dejamos para otro momento. O sea, entonces, ¿qué quiere decir psol lejá? Tallá para vos. El psolet es el desperdicio.
Y hay distintas explicaciones. Una explicación era que para Moshe en realidad la riqueza era considerada desperdicio. Moshe no le daba importancia a la riqueza material. Moshe miraba la parte espiritual y la materia era en función del espíritu. Moshe en realidad, ¿qué quería? Moshe después que los Yehudim pecaron con el becerro de oro y que pasó todo lo que pasó. Y después pidió por ellos, y Hashem los perdonó, y le dijo, vení, le hizo tallar las segundas lujot. Lo que Moshe más quería era recibir esas lujot y poder bajarlas y poder ponerlas en el Aarón HaKodesh y que ya estén ahí. Eso es lo que Moshe quería. Esa era la riqueza que Moshe quería. Por eso el Psolet, en realidad la riqueza que dice el Talmud, que es la riqueza de Moshe, en realidad era él desperdiciaba toda la riqueza material, no le interesaba, y lo que sí le interesaba era la parte espiritual. Esa es una parte que explican los sabios. Después hay otra explicación que está traída en el Hasidut. Para entender esto vamos a hacer todo un prólogo. Miren qué interesante. Remontémonos al comienzo de la Torá. En el comienzo de la Torá, que esto estoy seguro que todos ustedes lo han leído infinidad de veces, Bereishit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, y en el comienzo, cuando Hashem creó los cielos y la tierra, y después dice, Vayomer Elohim, dice Yehior, Vayehior, dijo Hashem que se haga la luz, y la luz se hizo, Vayomer Elohim, y dice un montón de veces, y Hashem dijo, y se hicieron las cosas. Cuando llega el hombre, no dice Vayomer Elohim, sino dice Naase Adam, hagamos un hombre. Hagamos un hombre, ¿quién hagamos un hombre? Si el único que estaba ahí era Hashem, y Hashem estaba creando todo Yesh Me'ain, toda la creación es una creación ex nihilo, como se dice en latín, creo que es. Algo de la nada. Entonces, ¿qué quieres? ¿Con quién dijo nace Adam, hagamos un hombre? Para entender esto, veamos toda la creación. Tenemos 4 mundos. El mundo mineral, inerte, como las piedras, la arena. Después tenemos los vegetales. Tenemos los animales y tenemos la persona. El animal, el vegetal o el animal, no cambia absolutamente para nada. El animal, el vegetal, por ejemplo, tiene su ADN en la semillita que sembramos en la tierra, tiene el ADN y todo lo que va a hacer, si va a terminar siendo un árbol grande y frondoso y con frutos y con flores, etcétera, está todo en ese ADN. El ave, perdón, la planta, el vegetal, no cambia. Lo mismo pasa con el animal. El perro, nace perro y va a morir perro. Y va a ser siempre el mismo perro que tiene que ser. Puede aprender algunas manias, algunas cositas, pero siempre encuadrado en lo que un perro es. Había un mashpia, un rabino muy importante que ya hablamos muchas veces, que había sido desterrado a Siberia y castigado, etcétera, que llamaba Remendel Futterfass. En los últimos años de su vida, él trabajó como mentor en la yeshiva de Chabad en Israel, la yeshiva más importante de Chabad en Israel, el Kfar Chabad. Entonces, cuando él hablaba y él contaba sus historias o enseñaba cosas a los alumnos, se emocionaba y le caían lágrimas. Y los alumnos también se emocionaban. Y él veía que los alumnos también lloraban. Cuando él veía que los alumnos lloraban, dice que sean lágrimas verdaderas, que no sean lágrimas como el Bieber.
La verdad que no sé qué animal es el víver, pero cuenta que es el víver, es un animal, por ahí ustedes me van a poder ayudar. No sé si es el animal, yo primero pensé que era el pájaro carpintero, pero no sé si es justo eso o no. Es un animal que Cocodrilo. tiene, ¿cómo? Cocodrilo. Por eso hay un dicho que dice: no crean la lágrima del cocodrilo. Pero el cocodrilo sabe construir una casa, sabe construir con madera. No, no es No el sabía que... cocodrilo, es otro, no sé si es el pájaro o si es, bueno, no importa, ¿no? O es un Hornero, animal, ¿eh? un hornero. Puede ser un hornero, un pájaro carpintero que sabe armar y sabe cortar maderas y sabe armar cosas. Pero ¿por qué tiene que ser un animal? Porque el cuero, la piel de este animal es muy preciada. No importa cuál sea. Entonces él se cuenta sobre que este animal es muy ordenado. Él a veces va al bosque, va a buscar cosas, y tanto a la ida como a la vuelta, siempre va por el mismo camino, y todos los días lo hace, y todos los días lo hace igual. Entonces los cazadores de este animal, ¿cómo podían cazarlo? Porque el animal de repente se mete en el pozo donde él tenía su nicho, como queramos llamarlo, y ahí ya no lo podían agarrar. Entonces, ¿qué hacían los cazadores? Los cazadores hacían un pozo y le ponían arriba un poco de ramas, cosa que cuando ven, como el animal este siempre va y viene, va por el mismo camino, entonces cuando pasaba, se caía ahí, y ahí lo agarraban y ahí hacían lo que hacían los cazadores. También dicen que a veces este animalito tiene un instinto especial y el animalito sabía que ahí había un pozo, sentía que había un pozo, pero él, entonces cuando llegaba al pozo, llegaba hasta donde está el pozo y se ponía a llorar. Pero no tenía la capacidad de dar una vueltita alrededor del pozo y de esa forma va a zafar. Entonces se ponía a llorar y después que lloraba seguía caminando para adelante y ahí caía y lo enganchaban los cazadores. Viene Renmenli y dice que la persona no tiene que ser como este víver, como este animalito. La persona tiene que tener la capacidad de cambiar. Para eso Hashem nos hizo, nos puso inteligencia, nos puso todos los sentidos para que nosotros sepamos cómo cambiar. Por eso Hashem dice, Naasem Adam Betzalmeinu Kipmuteinu, hagamos un hombre como nuestras formas y como nuestra esencia, etc. ¿Por qué? No porque Hashem lo hizo con otro, porque el hacer al hombre, el hombre se va haciendo, como dice, ¿no? Va haciendo camino al andar. El hombre a medida que va creciendo se va haciendo, porque el hombre tiene la capacidad de cambiar. Entonces, fíjense cuántos chicos, ¿no es cierto? O puede ser nosotros mismos, cuando éramos más jóvenes, estábamos seguros que íbamos a seguir esta profesión o la otra profesión. Y de repente, y hay muchos chicos que hoy en día hacen un examen para ver qué es lo mejor para ellos, y empiezan una carrera, y después de 1 o 2 años cambian y siguen con otra, y después son muy exitosos en la otra. Y esa es la capacidad que el hombre tiene de cambiar. Eso es por eso Hashem dice, nace Adam, hagamos un hombre, porque el hombre, Hashem le pone la capacidad al hombre de ir haciéndose a medida que va creciendo a lo largo de toda su vida. Y esa tiene que ser la capacidad que la persona, y eso es lo que dice el Maral de Praga, que la persona tiene que tiene la capacidad para cambiar. Ahora, ¿qué pasa? Tiene que usarla. No tiene que dejarla escondida, guardada en un cajón. Se cuenta esto puede ser un político, podría ser un político de acá,
que se ve que el hombre, no sé si ya era, el que lo contó, el que yo lo escuché, dice que era un Rosh Memshalá, era un jefe de Estado, un presidente. Entonces el hombre, cada tanto iba a visitar las instituciones, distintas instituciones del país. Entonces llegaba a una escuela y empezaba a mirar, y le preguntaba a los maestros, le preguntaba a los chicos, ¿qué les falta? Entonces por ahí le decían, sí, nos falta calefacción, queremos pizarrones inteligentes, queremos computadoras, queremos esto, lo otro. Entonces él iba con un secretario y le decía al secretario, anota todo. Bueno, el secretario anota, cuando se van del lugar y llegan al despacho, ¿qué hago, señor presidente? ¿Qué hago con la nota esta? ¿Se la dejo en su despacho? No, rompela y tirala, le dice. Otro día van a una universidad, y lo mismo, ¿qué necesitan? Necesitamos esto, lo otro. Entonces le dice, anota todo, fíjate bien, anota todo. El tipo anota, cuando sale lo mismo, le dice, ¿qué hago? ¿Usted la va a llevar la nota? ¿Se la dejo? No, rompela y tirala. Un día van a una cárcel, a una unidad carcelaria. Cuando llega ahí, le pregunta a los guardias cárceles qué necesitan, después le pregunta a los presos si están bien atendidos, qué necesitan. Los presos dicen, no, queremos mejor comida, queremos mejores colchones, queremos mejor esto, mejor lo otro. Entonces cuando salen, y le dice al secretario que anote todo. Cuando salen, le dice al secretario, el secretario le pregunta, señor presidente, ¿la rompo también la nota? No. Esa ponela sobre mi escritorio. ¿Cuál es la diferencia? Que a la escuela no va a volver, a la universidad no va a volver, pero a la cárcel sí puede volver, puede llegar a estar cuando termine su mandato. Hay países que puede pasar. Entonces entonces, obviamente, ¿qué es esto? La persona tiene que saber que puede cambiar. Incluso un tipo que por ahí es un corrupto, un día puede decir, basta, no quiero ser más corrupto, quiero ser una persona derecha. Y esta es la capacidad que cada persona tiene, cada uno de nosotros tenemos. Tenemos cosas que están reveladas y hay cosas que están ocultas. Y las cosas que están ocultas tenemos que transformarlas, tenemos que revelarlas para bien. Cada uno de nosotros tiene un Yetzer Hara, tiene un alma animal. El alma animal tiene toda una clipa, tiene una cáscara arriba que no nos permite de repente transformarla. Tenemos que romper con esa clipa y tomar decisiones, saber tomar decisiones para bien. Un yehudí permanentemente tiene que saber tomar decisiones para bien. Y a veces hay que saber buscar. Le voy a contar dos maíces con respecto a esto, dos maíces cortitos. Una vez entró un grupo de universitarios, entró a lo del Rebbe, y el Rebbe, en los primeros años, en esos años 50, el Rebbe solía recibir en su despacho grupos de universitarios. ¿Y cómo era el orden? El Rebbe les hablaba, y después le decía al Rebbe a la gente, pregunten lo que quieren. Entonces uno de los muchachos, y como era, o sea, un Hasid tiene vergüenza de preguntarle al Rebbe cosas de la vida del Rebbe. Pero estos eran muchachos que no sabían cómo funcionaba. Entonces uno le pregunta al Rebbe, escuché que usted hace milagros. ¿Es verdad que hace milagros? Entonces el Rebbe le dice, sí, yo hago milagros. Pero no solamente yo. Ustedes también pueden hacer milagros. Y el Rebbe le da un ejemplo. Puede ser que ninguno de ustedes haya puesto tefilín el día de hoy. Y puede ser que ayer tampoco hayan puesto tefilín. Y por ahí vayan a saber cuándo fue la última vez que pusieron. Pero ahora cuando salgan de acá pueden entrar a la sinagoga, al shil, y ponerse los tefilín. Y eso es un milagro. Porque el hecho que ustedes cambian y toman una decisión para bien de lo que la persona puede ser y debe ser, eso es un milagro. ¿Qué es un milagro?
Milagro es transformar la naturaleza. La naturaleza también es un milagro. Que el sol salga todos los días por el este y se ponga por el oeste. Que uno siembre, ponga una semillita, la semillita crezca. Que uno tenga la facultad de engendrar hijos. Que uno pueda respirar. Que todo lo que hacemos, esto que estamos acá mirándonos en una pantalla, ¿no es un milagro? Y que después que lo estamos grabando y que después lo podemos hacer llegar a infinidad de gente que puede volver a escucharlo si quisiera. Todo esto es claro, uno lo toma con la naturaleza, porque sabemos, apretamos el botoncito donde dice Zoom y se abre y acá estamos todos presentes todos los días, no podemos ver. Pero, ¿por qué? Porque es algo natural, pero porque ya lo tenemos naturalizado. Pero en realidad es un milagro. Si hace 20, 30 años nos hubiesen dicho a nosotros que sentados cómodamente, plácidamente en nuestras casas, o en el auto, o donde sea, podemos estar participando de un shiur y viéndonos e intercambiando opiniones, hubiesen dicho, no, esto es una locura, esto no existe, esto solamente existe en las películas de ciencia ficción, y ahora es algo de todos los días, de todos los momentos. Al contrario, si no nos funciona, decimos, ¿qué pasa que no nos funciona? Entonces nosotros ya somos más grandes y estamos abiertos a los cambios. Mi papá Baruch Hashem hasta los 120 años o mi mamá tiene más de 90 años y mi mamá está con el celular todo el tiempo y mi papá tiene horarios que va y está en la computadora, investiga, le gusta buscar cosas. Uno tiene que estar abierto a los cambios y tiene que estar abierto a los cambios en el Yiddishkeit, en el judaísmo, de seguir creciendo, de decir, puedo cambiar, puedo ser otra persona, otra cosa. Y esto se los cuento rápido. En Bélgica esto contó uno de los rabinos, el shliach principal de Bélgica, rabino Slavatitsky, que había una persona, ustedes saben que en Antwerp, en Amberes, es el centro mundial del diamante. Hay muchos Yehudim, incluso observantes, que se dedican a esto. Uy, perdón. Y resulta que había un Yehudí que escuchó que había toda una zona ahí, en Bélgica, no sé en qué zona, que había diamantes. Entonces él compró un montón de hectáreas, se construyó una casita y estuvo 2 o 3 años con máquinas y con trabajadores, con obreros, todos estuvieron buscando en distintas zonas de ese terreno que tenía la posta de que había diamantes y no encontró, invirtió un montón de plata y no encontró nada. Al final vendió el campo, lo vendió a una compañía muy grande que hay ahí. La compañía, bueno, tiró todo abajo, la casita, todo lo que el tipo había hecho, y empezó de nuevo. Y encontraron los diamantes, o sea, yo no soy un especialista, pero los diamantes se ve que tienen como conductos, shorashim, como raíces que van conduciendo hasta donde están los diamantes. ¿Dónde estaban las raíces de estos conductos para recibir los diamantes? Donde el tipo había construido la casita. Esto lo contó el rabino. Y dice, muchas veces hacen fabringen sobre este maíz, ¿no es cierto? Que uno puede estar arriba del tesoro y no lo encontraste, como el famoso maíz del puente de Praga. Otro día lo contamos, ¿no? Muy famoso. Entonces, uno tiene que saber cambiar. Y con el cambio, ahí encuentra la tranquilidad, encuentra la felicidad, encuentra el ubelech tejabadere, lo que tiene que hacer en el camino. Que Hashem ayude, que nos acompañe por el camino, las palabras de Torah nos acompañan por el camino, nos protegen, nos hacen crecer y nos llevan directamente a la venida del Mashiach, inmediatamente.